Mi hijo me dijo, apúrate, estoy ocupado. Así que salí rápidamente con mis 2058 milos. Esas palabras aún resuenan en mi mente como una plegaria que nunca quise decir. Hoy, voy a contarles algo que jamás pensé que compartiría. Y si, por un segundo, sienten que esto les resulta familiar, por favor, denle un me gusta y suscríbanse. Me ayudará a seguir compartiendo estas historias que necesitan ser contadas. Había estado doblando la misma servilleta blanca de algodón durante los últimos 10 minutos. Mis dedos de 72 años trabajando la tela en pliegues perfectos que se deshacerían en cuestión de horas. La ventana de la cocina sobre mi fregadero enmarcaba el arce otoñal de mi patio trasero, el mismo árbol donde James había construido una casa en el árbol hace 40 años, cuando su risa llenaba cada rincón de nuestra casa en Chicago, en la calle Maple. La casa aún olía a canela y vainilla por el pay de manzana que se enfriaba en mi encimera. La artritis me gritaba con cada movimiento, pero de todos modos lo había hecho. El favorito de James. Tal como había preparado su estofado favorito. Puré de papas con mantequilla de verdad y ejotes cocidos exactamente como los recordaba de la infancia. Eché un vistazo al reloj sobre mi refrigerador. Las 2:47 p.m. Se suponía que llegaría a las 2:30 con Claire y los niños para nuestra cena dominical mensual. La mesa estaba puesta con la vajilla de mi abuela, la buena cubertería pulida hasta que brillaba, las servilletas de tela planchadas y esperando. Mi teléfono vibró contra la encimera de mármol. Un mensaje de texto de James. Llego tarde. Los niños están inquietos. Ahí estaré pronto. Sin disculpas. Sin explicaciones. Solo la expectativa de que esperaría, como siempre lo hacía. Mi reflejo llamó mi atención en la ventana de la cocina. Cabello plateado recogido en un moño, con el vestido azul marino que James había elogiado una vez hace 3 años. Había estado usando variaciones del mismo estilo desde entonces, esperando ver esa chispa de aprobación en sus ojos nuevamente. Mi anillo de bodas, flojo ahora en mi dedo adelgazado, captó la luz de la tarde que entraba por las cortinas de encaje que había colgado cuando James aún estaba en la preparatoria. La casa se sentía demasiado silenciosa, demasiado grande, demasiado llena de recuerdos que parecían burlarse de mí ahora. Las fotos familiares alineaban la repisa de la chimenea en la sala de estar. La graduación de James de la Universidad del Noroeste, el día de su boda, las fotos escolares de los nietos. En cada foto, yo estaba ligeramente a un lado, sonriendo, apoyando, pero nunca del todo el centro de la atención de nadie. A las 3:15, escuché portazos en mi entrada. Mi corazón saltó como siempre lo hacía cuando James llegaba a casa, aunque esta no había sido su casa durante 25 años. Me alisé el vestido, me revisé el labial en el espejo del pasillo y abrí la puerta principal antes de que pudieran tocar el timbre. James subió por el camino de ladrillos, con el teléfono pegado a la oreja, gesticulando salvajemente mientras hablaba con el tono agudo e impaciente que usaba para las llamadas de negocios. Su cabello ahora estaba canoso en las sienes, y su costoso traje azul marino le sentaba a la perfección, el tipo de éxito que siempre había soñado que lograría. No, eso no es lo que dije. Los informes trimestrales deben ser reestructurados antes del lunes por la mañana. Ladró al teléfono, apenas mirándome mientras me pasaba por encima para entrar en mi casa. Claire lo siguió, con su bolso de diseñador colgado del hombro, desplazándose por su propio teléfono. Me ofreció una sonrisa rápida y distraída, la clase reservada para los trabajadores de servicios y los parientes lejanos. «Hola, Margaret. Huele bien», dijo Claire sin levantar la vista de su pantalla, sus uñas cuidadas golpeando contra la funda del teléfono mientras tecleaba. Emma, de 8 años, y Michael, de 10, corrieron a mi lado hacia la sala de estar, con sus mochilas golpeando el piso de madera con un golpe sordo, sin abrazos, sin «Hola, abuela». Solo el sonido del televisor encendiéndose y las voces de dibujos animados llenando el espacio donde debería haber habido conversación. Me quedé parada en la puerta de mi casa, observando a mi familia acomodarse en mi hogar como visitantes temporales en un hotel. James continuó su conversación telefónica en la cocina, apoyado contra la encimera que había pasado 1 hora fregando esa mañana. Claire había desaparecido en el baño,
aún escribiendo en su teléfono. «La cena está lista», anuncié para nadie en particular. Mi voz apenas se escuchaba por encima del televisor y la continua discusión de negocios de James. Seguí los movimientos que había perfeccionado durante décadas. Transferir el asado a mi mejor fuente, poner el puré de papas en el cuenco que mi madre me había dado como regalo de bodas, arreglar todo en la mesa del comedor con la cuidadosa precisión de alguien que creía que la presentación de alguna manera podría cerrar la creciente distancia entre los corazones. James finalmente terminó su llamada y se sentó en la cabecera de la mesa, el antiguo asiento de su padre, sin ceremonia. Claire se acomodó a su lado, con su teléfono boca arriba junto a su plato, su pantalla iluminándose cada pocos segundos con notificaciones que no podía ignorar. «Esto se ve maravilloso, mamá», dijo James, ya cortando su carne, con la atención dividida entre la comida y otro mensaje de texto que acababa de llegar. El cumplido se sintió hueco, superficial, como algo que había aprendido a decir en lugar de algo que sentía. Había preparado temas de conversación durante la semana, pequeños intentos de conectarme con la vida de mi hijo. Sabía que había estado trabajando en un gran proyecto en su firma financiera. Había leído un artículo sobre su empresa en el periódico El Universal, guardándolo para preguntarle al respecto. «James, vi esa nota en El Universal sobre que tu firma consiguió ese nuevo cliente. Debes estar...» «Mamá, espera», me interrumpió, con el teléfono de vuelta en la mano. «Esto es importante», contestó la llamada sin disculparse, lanzándose a otra intensa discusión de negocios mientras su estofado se enfriaba en su plato. Me senté en mi silla, la misma silla que había ocupado durante 43 años de matrimonio, durante miles de cenas familiares, y sentí que me volvía invisible. Claire estaba enviando mensajes de texto. Los niños estaban discutiendo sobre qué ver en la televisión de la sala de estar. James estaba inmerso en una conversación sobre márgenes de beneficio y expectativas de los clientes. Nadie se dio cuenta cuando dejé de comer. Nadie preguntó por mi semana, mi salud, mi vida. Nadie vio la carpeta que había querido discutir, que estaba en la encimera de la cocina, marcada, planificación patrimonial, con mi cuidadosa letra. Tenía la intención de hablar con James sobre la casa, sobre mi futuro, sobre decisiones que se sentían demasiado grandes para tomar solo. Quería su opinión, su orientación, su presencia en las decisiones que darían forma a mis años restantes. Pero al verlo ahora, me di cuenta con una claridad aplastante de que yo era simplemente otro elemento en su agenda, uno que rara vez llegaba a la cima de su lista de prioridades. Los platos de la cena quedaron abandonados en mi mesa, la salsa solidificándose y formando una piel sobre el puré de papas que había batido a mano durante 20 minutos. James había desaparecido en el patio trasero, aún en su teléfono, caminando a lo largo de mi terraza mientras discutía estrategias de cartera con alguien que comandaba más atención que su propia madre. Con la respiración entrecortada, comencé a levantar la mesa en silencio. Cada choque de porcelana contra porcelana, una pequeña percusión de decepción. Mientras raspaba la comida apenas tocada en mi triturador de basura, los recuerdos me inundaron con la fuerza de una presa que se rompe. Años de dar, de sacrificar, de poner a James primero en cada decisión que había tomado. Recordé los turnos de noche que trabajé en el Hospital de la Piedad, con mi uniforme de enfermera todavía húmedo de sudor y agotamiento, volviendo a casa al amanecer para empacar el almuerzo de James para la escuela. Tenía 12 años entonces, lo suficientemente mayor para hacerse su propio sándwich, pero no soportaba la idea de que comiera comida de la cafetería cuando podía proporcionarle algo hecho con amor. Mis pies me dolían por las 18 horas en los pisos del hospital, pero me pararía en esta misma cocina, cortando las orillas de sus sándwiches de mantequilla de maní y mermelada, porque una vez mencionó que no le gustaban. La matrícula universitaria por sí sola me había costado todo. La Universidad del Noroeste, la escuela soñada de James, el lugar que le daría la educación que se merecía. Había sacado una segunda hipoteca sobre mi casa, cobrado mis fondos de jubilación anticipadamente, incluso vendido la colección de joyas antiguas de mi madre. Pieza por pieza, había desmantelado mi propia seguridad para construir su futuro,
Mamá, no entiendes lo competitivo que es, había dicho James cuando le sugerí que la escuela estatal local podría ser más asequible. Si no voy a la Universidad del Noroeste, nunca entraré en una buena firma financiera. Estamos hablando de mi futuro. Así que lo había hecho posible. Había trabajado turnos dobles, hasta que mi supervisor me obligó a tomar descansos porque me estaba quedando dormida de pie. Había comido sándwiches de mantequilla de maní para cenar mientras James disfrutaba de planes de comidas y actividades sociales que no podía permitirme. Cuando otros padres visitaban para el fin de semana de padres, me quedaba en casa, demasiado avergonzada por mi abrigo de segunda mano y demasiado exhausta por trabajar horas extras para pagar sus libros de texto. La ceremonia de graduación había valido la pena, me dije, viendo a James caminar por ese escenario con su birrete y toga. Se veía tan orgulloso, tan realizado, tan listo para conquistar el mundo. Me senté en las gradas con mi mejor vestido, el azul marino que todavía usaba para nuestras cenas dominicales, y lloré lágrimas de alegría y agotamiento. Gracias, mamá, había dicho después, abrazándome brevemente antes de correr a celebrar con amigos a un restaurante al que no podía permitirme ir. No podría haberlo hecho sin ti, pero de alguna manera, esas palabras se sintieron más como una declaración de cierre que como un comienzo. Después de su boda con Claire, un asunto lujoso que había ayudado a pagar a pesar de que la familia de Claire tenía significativamente más dinero, las visitas se hicieron menos frecuentes. Las llamadas telefónicas se hicieron más cortas. Las peticiones, sin embargo, nunca se detuvieron. Mamá, Claire está embarazada y realmente necesitamos ayuda con el pago inicial de la casa, dijo James 3 años después de su matrimonio, sentado en esta misma mesa de la cocina, mientras yo calculaba si podía permitirme darles otros $20,000 de mis menguantes ahorros. Se los había dado. Por supuesto que sí. Cuando Emma nació, me tomé una licencia sin goce de sueldo del hospital para ayudar con el cuidado de los niños durante los primeros 3 meses. Claire necesitaba tiempo para adaptarse a la maternidad, y la guardería era cara. Había mecido a mi nieta para que se durmiera en la misma silla donde una vez había mecido a James, cantando las mismas canciones de cuna, sintiendo el mismo feroz amor protector. Pero cuando Claire decidió que estaba lista para volver al trabajo, fui despedida tan fácilmente como una empleada temporal, cuyo contrato había expirado. Hemos encontrado una niñera maravillosa, anunció Claire. Alguien con credenciales en educación infantil. Realmente queremos lo mejor para Emma. La implicación flotaba en el aire como humo. Yo, con mis décadas de experiencia como enfermera y mi infinito amor, no era lo suficientemente buena para mi propia nieta. 2 años después, cuando nació Michael, el patrón se repitió. Cuidado infantil de emergencia cuando la niñera estaba enferma. Cuidado de niños de último minuto cuando James y Claire querían citas nocturnas. Deberes de anfitriona en las festividades porque su casa todavía estaba en renovación. Durante 3 años consecutivos. Siempre necesitada. Nunca verdaderamente deseada. De pie en mi cocina ahora, abrí el cajón donde guardaba documentos importantes. Enterrado debajo de los documentos de seguros y los viejos registros médicos había una carpeta manila que no había mirado en meses. Dentro estaban los estados de cuenta bancarios que contaban la historia de mi generosidad en blanco y negro. $15,000 para el primer automóvil de James después de la universidad. $25,000 para la boda. $20,000 para el pago inicial de su casa. $8,000 para el trabajo dental de emergencia de Claire, que resultó ser procedimientos cosméticos. $12,000 cuando la empresa de James tuvo problemas de flujo de efectivo temporal y no pudo pagar la nómina a tiempo. Préstamo tras préstamo, regalo tras regalo, cada uno presentado como urgente, esencial, una emergencia familiar que solo yo podía resolver. Te lo pagaremos, mamá. Siempre decía James, tan pronto como las cosas se estabilicen. Pero las cosas nunca parecían estabilizarse lo suficiente para el reembolso, solo para nuevas solicitudes. Pasé mi dedo por los estados de cuenta bancarios, calculando el total por primera vez en años. Más de $200,000 que le había dado a James y Claire durante la última década. Dinero que había venido de trabajar turnos extras a los 60,
cuando mis rodillas gritaban y mi espalda dolía. Dinero que podría haber sido mi seguridad, mi consuelo, mi libertad para jubilarme con dignidad. Pensé en la Navidad pasada, cuando les di a cada nieto $500 en bonos de ahorro. Dinero que había apartado cuidadosamente de mis cheques del Seguro Social. James sonrió y dijo: «Eso es muy generoso, mamá. Realmente lo apreciarán cuando sean mayores». Pero más tarde, lo escuché en el teléfono con Claire. «Al menos es algo que podemos cobrar si es necesario. Mejor que otra de sus cobijas tejidas». Las cobijas tejidas que había hecho a mano, trabajando en ellas durante meses mientras veía televisión nocturna. Mis dedos artríticos con calambres mientras creaba algo hermoso y personal, para personas que veían mis regalos como obligaciones en lugar de expresiones de amor. Cerré la carpeta y caminé a la sala de estar, donde James finalmente estaba sin su teléfono, sentado en mi sofá mientras se desplazaba por los correos electrónicos. Claire estaba en el baño, presumiblemente todavía con su propio teléfono. Los niños estaban discutiendo por el control remoto, sus voces haciéndose más fuertes y más contenciosas. «James», dije suavemente, sentándome en el sillón frente a él. Esperaba que pudiéramos hablar de algo importante hoy. Levantó la vista de su teléfono con la expresión de alguien interrumpido durante un trabajo importante. «¿Qué pasa, mamá?» Tomé aire, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Había estado pensando en reducir el tamaño de la casa. Tal vez vender la casa grande que se estaba volviendo más difícil de mantener. Quería discutir mis opciones. Tal vez pedirle consejo para encontrar un lugar más pequeño. Tal vez incluso explorar la idea de mudarme más cerca de su familia. «Bueno, he estado pensando en la casa, y si tiene sentido que yo...» «Espera un momento», interrumpió James, su teléfono vibrando con una llamada entrante. «Quizás sea por la cuenta Morrison. Realmente necesito atender esto». Contestó el teléfono y caminó hacia la cocina, ya inmerso en una conversación sobre márgenes de ganancias y reuniones con clientes. Me senté sola en mi sala de estar, rodeada de las fotos y los recuerdos de una vida dedicada al servicio de los demás, y sentí que algo se abría dentro de mi pecho. No mi corazón. Eso implicaría algo limpio y afilado. Esto era más desordenado, más crudo, como madera vieja astillándose bajo demasiado peso. Claire salió del baño, finalmente guardando su teléfono en su bolso. «Los niños y yo probablemente deberíamos irnos a casa pronto», anunció para nadie en particular. «Emma tiene práctica de fútbol por la mañana, y Michael tiene que entregar ese proyecto». Asentí, entendiendo que mi cena dominical, la que había pasado horas preparando, la que me había costado una semana de dinero para comprar alimentos especiales, ya había terminado en la mente de todos, excepto en la mía. «Por supuesto», dije en voz baja. «Déjenme empacarles algunas sobras para que se lleven a casa, porque eso es lo que hacen las madres, incluso cuando se les rompe el corazón, incluso cuando son invisibles, incluso cuando finalmente han comenzado a preguntarse, ¿fui utilizada?». Los recipientes de sobras se alinearon en mi encimera como soldados. Comidas perfectamente porcionadas que alimentarían a la familia de James durante 3 días. Había incluido panecillos adicionales, sabiendo que a Michael le encantaban, y me aseguré de empacar el pastel restante por separado para que no se ablandara. Incluso en mi dolor, no podía evitar preocuparme. James regresó a mi cocina, finalmente fuera de su llamada, revisando su reloj Rolex con el gesto impaciente de alguien que tenía lugares más importantes que visitar. «Gracias por la cena, mamá. Probablemente deberíamos irnos. Claire quiere pasar por Whole Foods antes de que cierren». Agarró los recipientes sin mirarme, equilibrándolos contra su pecho mientras se desplazaba por su teléfono con la mano libre. Ni una mención de las horas que había pasado cocinando. Ningún reconocimiento del cuidado que había puesto en cada plato. Solo la suposición casual de que mi esfuerzo era su derecho. «James», intenté de nuevo, mi voz apenas por encima de un susurro. «Sobre lo que quería discutir, ¿podemos hablar de eso la semana que viene?», dijo, ya dirigiéndose hacia la puerta principal. «Tengo la fusión con Henderson mañana, y luego los padres de Claire vienen a cenar el martes. Es una locura en este momento. La semana que viene, siempre la semana que viene».
La misma respuesta que había estado escuchando durante meses cada vez que intentaba tener una conversación real con mi hijo. Lo seguí a mi vestíbulo, donde Claire ya estaba reuniendo las mochilas de los niños con eficiencia militar. Emma y Michael estaban discutiendo sobre quién se sentaría en el asiento delantero, sus voces resonando en los pisos de madera que había pulido el sábado por la mañana. «Despídanse de la abuela», instruyó Claire distraídamente, su atención ya centrada en la lista de compras en su teléfono. Emma me dio un abrazo rápido alrededor de la cintura antes de correr hacia el coche. Michael saludó desde la puerta sin darse la vuelta. Estos niños que había ayudado a criar, cuyos primeros pasos había presenciado, cuyas lágrimas había secado innumerables veces, me trataban como a una pariente lejana a la que veían en las reuniones familiares obligatorias. «Gracias de nuevo, mamá», gritó James por encima del hombro mientras cargaba la comida en su camioneta Mercedes SUV. «Te llamaré esta semana». Me quedé de pie en mi puerta, viendo a mi familia alejarse sin mirar atrás. Las luces traseras rojas desaparecieron a la vuelta de la esquina de la calle Maple, y de repente mi casa se sintió cavernosa. El silencio era ensordecedor, no la tranquilidad pacífica de la soledad, sino el vacío hueco del abandono. Pasé la siguiente hora lavando los platos con precisión mecánica, cada plato y vaso limpiado y secado y devuelto a su lugar designado. Mi cocina se veía perfecta de nuevo, como si la cena nunca hubiera sucedido, como si mi familia nunca hubiera estado allí. Esa noche no pude dormir. Deambulé por mi casa, mirando las fotos familiares con nuevos ojos. En cada foto noté el patrón al que había sido ciega durante años. El brazo de James alrededor de Claire en su fiesta de aniversario, ambos mirando hacia algo más allá de la cámara. Yo de pie ligeramente detrás de ellos, sonriendo, pero claramente un pensamiento posterior en la composición, las obras de teatro escolares de los nietos, donde me sentaba sola en el auditorio mientras James y Claire usaban sus teléfonos entre actos, fiestas de cumpleaños donde estaba relegada a las tareas de la cocina mientras los invitados reales se divertían en mi sala de estar, vacaciones familiares a las que no me invitaron porque no había suficiente espacio en su casa de alquiler. Pero de alguna manera, el espacio se materializó para la hermana de Claire y sus 3 hijos. Para el martes por la mañana, había tomado una decisión. Intentaría una vez más conectarme con James, tener la conversación sobre mi futuro que se sentía cada vez más urgente. Llamé a su oficina, algo que rara vez hacía porque había dejado claro que las llamadas de trabajo eran solo para emergencias. «Henderson Financial, ¿le atiende James?», respondió su voz profesional después de 4 timbres. «James, soy mamá. Sé que estás ocupado, pero necesito hablar contigo sobre algo importante». Una pausa, luego el sonido de escribir en el fondo. «Mamá, ¿esto puede esperar? Estoy en medio de la preparación de una presentación para un cliente. Es sobre la casa». Insistí, con el corazón latiendo con fuerza. «He estado pensando en venderla, y necesito tu consejo sobre dónde debería». «Mamá, en serio, no puedo hacer esto ahora mismo. ¿Puedes llamarme esta noche? Mejor aún, envíame los detalles por correo electrónico y los miraré cuando tenga tiempo». Correo electrónico. Quería que le enviara un correo electrónico sobre la decisión más importante de mis años restantes. «James, solo necesito 20 minutos. Tal vez podríamos reunirnos para tomar un café esta semana. Mira, tengo que irme. Los clientes están aquí. Hablaremos pronto, ¿de acuerdo?» La línea se cortó. Me quedé mirando mi teléfono, el tono de llamada zumbando en mi oído como una acusación. Había criado a este hombre. Había sacrificado todo por su éxito, y ahora ni siquiera podía conseguir 20 minutos de su tiempo para discutir mi futuro. Esa tarde, impulsada por una desesperación que no entendía del todo, hice algo que nunca había hecho antes. Conduje hasta el edificio de oficinas de James en el centro de la Ciudad de México, una torre reluciente de cristal y acero que representaba todo lo que había logrado con mi ayuda. No tenía cita, solo necesitaba verlo, tener una conversación real, cara a cara, sin teléfonos, ni distracciones, ni excusas. La recepcionista fue educada pero firme. «El señor Henderson está en reuniones toda la tarde. Si desea programar una cita, puedo consultar su calendario para el próximo mes».
el mes que viene. Para su propia madre. Me senté en el vestíbulo de mármol durante 2 horas, observando a los jóvenes profesionales pasar con determinación y confianza. A las 4:30, vi a James salir del ascensor, riendo con 2 colegas mientras se dirigían hacia la salida. Estaba animado, comprometido, totalmente presente de una manera que no lo había visto en años. «¡James!», grité, levantándome de la incómoda silla moderna donde había estado esperando. Se volteó, y por un momento, su rostro mostró genuina sorpresa. Luego algo más. ¿Vergüenza? ¿Molestia? No pude distinguirlo. «¡Mamá! ¿Qué haces aquí?». Sus colegas hicieron una pausa, mirándonos con curiosidad educada. De repente me sentí consciente de mi apariencia. Mis zapatos cómodos, mi abrigo de hace tiempo, mi cabello canoso que me marcaba como alguien de otra generación, de otro mundo. «Solo quería hablar contigo», dije suavemente, «sobre la situación de la casa. Pensé que tal vez…». «Realmente no es un buen momento», interrumpió James, mirando a sus colegas con una sonrisa de disculpa. «¿Por qué no me llamas más tarde esta noche y coordinamos algo?». Me dio un abrazo superficial, de los que se reservan para los conocidos, y continuó hacia la puerta con sus colegas. Escuché a uno de ellos preguntar, «¿Todo bien?», y la respuesta de James mientras se alejaban, «Sí, solo mi mamá». A veces se confunde con los límites, confundida con los límites, como si querer hablar con mi hijo fuera algún tipo de error social que revelaba mi estado mental en declive. Conduje a casa aturdida, las palabras de James resonando en mi mente. Cuando llegué a mi entrada, noté algo que me hizo un nudo en el estómago. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta, aunque estaba segura de haberla cerrado con llave antes de salir. Adentro, encontré a James en mi estudio en casa, sentado en mi escritorio con papeles esparcidos delante de él. Mis papeles. Mis documentos privados. «James, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo entraste?». Levantó la vista con el aire casual de alguien a quien habían atrapado haciendo algo ligeramente inapropiado, pero no realmente malo. «Todavía tengo mi llave. ¿Recuerdas? Pensé que echaría un vistazo a esos documentos de la casa que mencionaste, ya que parecías tan preocupada por ellos». Mi sangre se heló. Extendidos por mi escritorio estaban mis documentos financieros más privados. Estados de cuenta bancarios, carteras de inversión, pólizas de seguro, la tasación de la casa que había estado guardando en mi archivador bajo llave. «Estos son mis documentos privados», dije, con la voz temblorosa. «No tenías ningún derecho». «Mamá, relájate. Estoy tratando de ayudarte aquí». James tomó la tasación de la casa, silbando suavemente. 1.7 millones. No tenía idea de que los valores de las propiedades en este vecindario hubieran subido tanto. Estaba calculando. Pude verlo en sus ojos. La misma mirada que ponía cuando analizaba las oportunidades de inversión para sus clientes. Mi casa, mi seguridad, mi vida, todo eran solo números en una hoja de cálculo para él. «Baja eso», dije, extendiendo la mano hacia los papeles. James los apartó de mí, aún estudiando los documentos con interés profesional. «Mamá, necesitamos hablar de esto seriamente. Te estás sentando sobre una fortuna aquí, y estás viviendo como si fueras pobre. Esta casa es demasiado grande para ti. Solo los costos de mantenimiento deben estar matándote. Puedo manejar mis propios asuntos», dije, con la voz cada vez más fuerte a pesar de mis manos temblorosas. «¿Puedes? ¿En serio?», preguntó James, y ahora había algo cruel en su tono, algo que cortaba más profundo que su habitual desdén. «Quiero decir, me llamaste 3 veces esta semana sobre la misma conversación. Apareciste en mi oficina como una vieja confundida. Tal vez sea hora de admitir que necesitas ayuda para tomar este tipo de decisiones». Vieja confundida. Las palabras me golpearon como golpes físicos. «Quiero que te vayas», dije en voz baja. «Mamá, no seas dramática. Estoy tratando de ayudarte aquí. Si vendes este lugar y te reduces, podrías vivir cómodamente por el resto de tu vida». «Diablos. Probablemente podrías ayudarnos con los fondos universitarios de los niños mientras lo haces». Ahí estaba, la verdadera razón de su repentino interés por mis finanzas. Caminé hacia mi archivador y saqué una carpeta que esperaba no tener que abrir jamás frente a nadie.
Adentro estaban copias de cada préstamo, cada regalo, cada transacción financiera entre nosotros durante la última década. En la parte inferior había una carta de un abogado a quien había consultado hace meses, una opinión legal sobre las obligaciones financieras de mi hijo hacia mí. Pero había algo más en esa carpeta, algo que hizo temblar mis manos mientras lo sacaba. Un informe de crédito. Mi informe de crédito, que había solicitado después de notar algunas irregularidades en mis estados de cuenta bancarios. Allí, en blanco y negro, había un préstamo que nunca había tomado. Un préstamo contra mi casa. Un préstamo que James de alguna manera había asegurado utilizando mi propiedad como garantía. ¿Qué es esto?, susurré, sosteniendo el documento hacia él. El rostro de James se puso pálido. Por primera vez en años parecía genuinamente asustado. Mamá, puedo explicar, pero ya no estaba escuchando. Los números en la página nadaban ante mis ojos cuando el alcance total de su traición se hizo evidente. No solo había tomado mi dinero a lo largo de los años, había tomado mi futuro. Había hipotecado mi casa sin mi conocimiento, usando mi muerte como garantía para su propio beneficio financiero. La habitación se inclinó a mi alrededor, y me aferré al borde de mi escritorio para mantenerme firme. Esto no era solo negligencia o crueldad casual. Esto era robo. Esta era la destrucción sistemática de todo por lo que había trabajado, perpetrada por la persona a la que más había amado en el mundo. Vete, susurré. Mamá, déjame explicar. No es lo que crees. ¡Lárgate! Las palabras brotaron de mí con una fuerza que nos sorprendió a ambos. James recogió los papeles apresuradamente, con las manos temblorosas mientras intentaba volver a meterlos en las carpetas. Hablaremos cuando estés más tranquila, dijo, pero su voz carecía de su habitual confianza. No respondí. No pude. La magnitud de lo que había descubierto me había robado la capacidad de hablar, de pensar, de hacer cualquier cosa que no fuera quedarme allí y absorber la realidad de que mi propio hijo había estado destruyendo sistemáticamente mi vida durante años. Después de que se fue, me senté sola en mi escritorio, mirando la evidencia de su traición. Afuera, el viento otoñal sacudía las ventanas de la casa que quizás ya ni siquiera me pertenecía, y por primera vez en mis 72 años, comencé a planear mi propia revolución. No dormí esa noche. Me senté en la mesa de mi cocina hasta el amanecer, los documentos fraudulentos del préstamo extendidos ante mí como evidencia en una escena del crimen. Los números contaban una historia que había sido demasiado confiada para ver. James había estado planeando sistemáticamente heredar mi riqueza mucho antes de que yo estuviera lista para dejarla atrás. A las 6 de la mañana, llamé a mi abogado, Harold Brennan, un hombre que había manejado el patrimonio de mi esposo y que me había estado sugiriendo suavemente durante años que actualizara mi propio testamento. Su voz estaba aturdida por el sueño, pero se puso alerta al instante cuando le expliqué lo que había descubierto. Margaret, esto es serio. Si lo que me estás diciendo es correcto, tu hijo pudo haber cometido fraude. Necesitamos reunirnos inmediatamente. A las 9 de la mañana, estaba sentada en la oficina de Harold en el centro de la Ciudad de México, viéndolo revisar los documentos con la expresión sombría de alguien que había visto la codicia familiar destruir vidas antes. «Falsificó tu firma en la solicitud de préstamo», dijo Harold, señalando una firma que parecía la mía, pero que contenía diferencias sutiles que solo un experto notaría. Y se nombró a sí mismo tu apoderado, lo cual, según tus documentos reales, no lo es. Sentí náuseas. ¿Qué significa esto para mí? ¿Casa? Significa que vamos a luchar contra esto, y vamos a ganar. Pero primero, necesitamos proteger tus activos de inmediato. Recomiendo que congelemos todas tus cuentas, cambiemos todas tus contraseñas y presentemos un informe de fraude tanto al banco como a la policía. La policía. Los crímenes de mi propio hijo ahora involucrarían a la policía. Esa tarde, mientras estaba en el banco revirtiendo años de vulnerabilidades financieras que James había creado, mi teléfono comenzó a sonar incesantemente. Primero James, luego Claire, luego James de nuevo. Dejé que cada llamada fuera al buzón de voz, cada mensaje más desesperado que el anterior. «Mamá,
Necesitamos hablar sobre este malentendido. Llámame de inmediato. Margaret, soy Claire. James explicó lo que pasó, y creo que ha habido algo de confusión. Todos deberíamos sentarnos juntos y resolver esto. Mamá, estás reaccionando exageradamente. Estaba tratando de ayudarte a planificar tu futuro. No puedes simplemente cortar la comunicación así. Pero no estaba cortando la comunicación. Estaba protegiéndome por primera vez en décadas. A la mañana siguiente, James apareció en mi puerta a las 7 a.m., aún con la ropa de ayer, su cabello usualmente perfecto desordenado. A través de mi mirilla, podía ver ojeras y una desesperación salvaje que nunca antes había presenciado. Mamá, sé que estás ahí dentro. Abre la puerta. Necesitamos arreglar esto. Me quedé al otro lado de mi puerta, con la mano en el cerrojo que había hecho cambiar la noche anterior. Por primera vez en mi vida adulta, me sentí insegura en mi propia casa por culpa de mi propio hijo. No me voy a ir a ningún lado hasta que hables conmigo, gritó James, lo suficientemente alto como para que los vecinos lo escucharan. Esto es ridículo. Soy tu hijo. La señora Patterson de al lado salió a recoger su periódico, lanzando miradas preocupadas hacia mi porche. Los Henderson siempre habían sido una familia tan tranquila y respetable. Ahora James estaba creando una escena que haría que todo el vecindario hablara. Sonó mi teléfono. El número de Claire. Margaret, necesitas dejar entrar a James. Ha estado despierto toda la noche y se está enfermando por este malentendido. Los niños preguntan dónde está la abuela y por qué papá está tan molesto. No es un malentendido, dije en voz baja. Tu esposo me robó. Es algo terrible que digas de tu propio hijo. James nunca lo haría. Te ama. Todos te amamos. Eres familia. Familia. La palabra que se había utilizado para manipularme durante tantos años. Si me ama, ¿por qué falsificó mi firma en documentos legales? Una pausa. Luego la voz de Claire, ahora más dura. No sé qué crees que viste, pero James es un asesor financiero exitoso. Sabe de estas cosas mejor que tú. Tal vez deberías confiar en su juicio en lugar de sacar conclusiones precipitadas. Confiar en su juicio. El mismo juicio que me había convencido de entregar $200,000 a lo largo de los años. El mismo juicio que lo había llevado a hipotecar mi futuro sin mi consentimiento. Voy a colgar ahora, Claire. Espera. Margaret, si estás enfadada por el dinero, podemos solucionarlo. Podemos establecer un plan de pago por lo que crees que te debemos. Pero no puedes destruir esta familia por un malentendido. Plan de pago. Como si décadas de abuso financiero pudieran resolverse con cuotas mensuales. Esa noche, Emma llamó. Dulce Emma, de 8 años, cuya voz estaba cuidadosamente preparada y cuyas palabras claramente no eran suyas. ¿Abuela? Papá dice que estás enfadada con nosotros. ¿Hicimos algo malo? Mamá dice que quizás ya no quieras vernos. Mi corazón se rompió. Usar a los niños como armas emocionales era un nuevo mínimo, incluso para James y Claire. Oh, cariño, no hiciste nada malo. La abuela te ama mucho. Entonces, ¿por qué no vas a mi partido de fútbol el sábado? Papá dice que quizás estés demasiado enfadada para venir a verme jugar. Cerré los ojos, sintiendo la manipulación familiar apretándose a mi alrededor como una soga. Así es como siempre funcionaba. Cualquier límite que intentaba establecer se convertía en que yo era la que estaba lastimando a la familia, siendo irrazonable, siendo cruel con niños inocentes. La abuela hará lo posible por estar allí. Me oí decir, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. Jai, le diré a papá que ya no estás enfadada. Después de que Emma colgó, me senté en mi cocina y lloré por primera vez desde que descubrí la traición de James. No lágrimas de tristeza, sino lágrimas de rabia por lo fácilmente que me habían manipulado, por lo rápido que casi había renunciado a mis límites para proteger los sentimientos de todos, excepto los míos. Al día siguiente, James apareció con ambos niños en remolque, usándolos como escudos humanos contra mi ira. A través de la ventana de mi sala de estar, lo observé guiándolos en mi entrada, señalando mi puerta y susurrando instrucciones. Michael tocó primero, con su voz de 10 años artificialmente alegre. Abuela, te trajimos flores. Papá nos ayudó a elegirlas. Luego Emma. Te hicimos una tarjeta.
Dice que lamentamos que estés triste. Abrí mi puerta porque ver a mis nietos siempre debilitaba mi resolución. Y James lo sabía. Los niños corrieron a abrazarme, con sus pequeños brazos rodeando mi cintura con un afecto genuino que no tenía nada que ver con el drama de los adultos que giraba a su alrededor. James lo siguió adentro, con su rostro enmascarado por una sincera herida. Mamá, sé que estás molesta, y quiero solucionar esto, pero castigar a los niños no es justo. Te aman, y los estás asustando. No estoy castigando a nadie, dije, aceptando la tarjeta dibujada con crayones de Emma mientras me mantenía a distancia de James. Me estoy protegiendo. ¿De tu propia familia? Mamá, sé que cometí algunos errores con el papeleo, pero mis intenciones eran buenas. Estaba tratando de ayudar a asegurar tu futuro. Errores. Papeleo. Como si el fraude fuera un simple error de archivo. Claire apareció en mi puerta, perfectamente vestida como siempre, llevando una bandeja de café y luciendo la sonrisa que reservaba para los clientes difíciles. Traje tu favorito, ese latte de vainilla de la cafetería de la Avenida Lincoln. Pensé que todos podríamos sentarnos y tener una conversación civilizada. Me estaban rodeando, usando todas las armas emocionales de su arsenal. El amor de los niños, el acto de hijo herido de James, la falsa amistad de Claire, la promesa de reuniones familiares normales si tan solo dejaba de ser difícil. Niños, dijo James con suavidad, ¿por qué no van a jugar a mi patio trasero mientras los adultos hablamos? Emma y Michael corrieron, con sus risas resonando por mi casa que una vez se había llenado regularmente de tales sonidos. Los vi irse, recordando cuando yo había sido la adulta segura en sus vidas, a la que acudían en busca de consuelo, galletas y amor incondicional. Una vez que los niños se fueron, el comportamiento de James cambió por completo. El hijo herido desapareció, reemplazado por el hombre de negocios calculador que veía cada interacción como una negociación. Mamá, seamos prácticos aquí. No puedes vivir en esta casa para siempre. Tienes 72 años. ¿Qué pasa cuando ya no puedas subir las escaleras? ¿Qué pasa cuando necesites atención médica? ¿De verdad quieres terminar en un asilo estatal porque eras demasiado obstinada para dejar que tu familia te ayude a planificar el futuro? Asilo estatal. La amenaza era sutil pero clara. Claire intervino con una sincronización experimentada. Hemos estado mirando algunas hermosas comunidades de vida asistida. Lugares donde podrías tener tu propio departamento, pero también tener ayuda cuando la necesites. Solo las actividades sociales serían tan buenas para ti. Pareces tan aislada últimamente. Aislada. Porque habían reducido sistemáticamente mi papel en sus vidas a niñera de emergencia y recurso financiero. Y honestamente, continuó James, el dinero de la venta de esta casa podría establecer un buen fondo fiduciario para la educación universitaria de los niños. Emma ya está mostrando tanta promesa en la escuela. Sería una pena que no pudiera perseguir sus sueños porque no planificamos con anticipación. Ahí estaba. La implicación de que negarme a renunciar a mi casa de alguna manera robaría a mis nietos sus futuros. La misma manipulación que había funcionado durante décadas, reempaquetada para una nueva crisis. Miré a mi hijo y a mi nuera sentados en mi sala de estar, en las sillas que había comprado con dinero que había ganado trabajando turnos nocturnos y horas extras dobles, haciendo planes para mi vida y mi muerte con la confianza casual de personas a las que nunca se les había dicho que no. Y de repente, algo cristalizó dentro de mí, una claridad que no había sentido en años. Quiero que ambos se vayan, dije en voz baja. Mamá, comenzó James. No, no más hablar, no más explicaciones, no más manipulación. Mi voz se fortaleció con cada palabra. Falsificaste mi firma, me robaste, me trataste como una cuenta bancaria con piernas durante años, y ahora te molesta que finalmente me haya dado cuenta. Eso no es justo, protestó Claire. Siempre te hemos incluido en todo. ¿Me incluido? Me reí, pero no había humor en ello. Fui ayuda en la cocina en las reuniones familiares. Fui niñera gratuita cuando era conveniente. Fui un cajero automático cuando necesitabas dinero. Pero en realidad nunca fui parte de las decisiones ni del futuro de esta familia.
La máscara de James se deslizó por completo ahora, revelando el cálculo frío debajo. Bien, ¿quieres ser una vieja amargada? Adelante. Pero no vengas llorando cuando estés sola en esta casa vacía, demasiado orgullosa para admitir que necesitas ayuda. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. Lárguense. Y llévense a sus hijos con ustedes. Por un momento, James pareció genuinamente sorprendido. En 48 años de vida, su madre nunca le había hablado de esta manera. Pero cuando reunió a los niños y se dirigió hacia la puerta, escuché a Claire susurrarle: «No te preocupes. Ella recapacitará. Siempre lo hace. Nos necesita más de lo que nosotros la necesitamos a ella». De pie en mi puerta, observando a mi familia alejarse en su caro coche, me di cuenta de que Claire estaba equivocada. Por primera vez en décadas, los necesitaba menos de lo que ellos me necesitaban a mí. Y eso los aterrorizaba. El silencio en mi casa esa primera semana se sintió diferente. No el vacío hueco del abandono al que me había acostumbrado, sino algo completamente diferente. La quietud de la posibilidad. Por primera vez en décadas, mi teléfono no estaba sonando con solicitudes de niñera, emergencias financieras u obligaciones familiares que siempre parecían recaer sobre mis hombros. Me desperté el jueves por la mañana a las 9 a.m., un lujo que no me había permitido desde mis días de enfermería, cuando mi horario estaba dictado por las rotaciones de turnos y las necesidades de otras personas. La luz del sol otoñal entraba a raudales por las cortinas de mi dormitorio, cálida y dorada, iluminando motas de polvo que bailaban en el aire como pequeñas celebraciones. Preparé café de verdad, no el instantáneo que había estado comprando para ahorrar dinero para las diversas emergencias de James. Me senté a la mesa de mi cocina con el periódico El Universal extendido ante mí, leyendo todas las secciones en lugar de solo hojeando los titulares antes de salir corriendo a atender la crisis de otra persona. Los obituarios llamaron mi atención, como solían hacerlo para personas de mi edad. Pero hoy, en lugar de la melancolía habitual, sentí algo inesperado: gratitud. Todavía estaba aquí, todavía respirando, todavía capaz de tomar mis propias decisiones. Mi timbre sonó a las 10:30. Miré por la mirilla para encontrar a mi vecina, la señora Patterson, sosteniendo una fuente de cazuela cubierta y con una expresión de genuina preocupación. «Margaret, querida, espero que no te importe que pase por aquí». No pude evitar notar la conmoción el otro día, y quería asegurarme de que estuvieras bien. Eleanor Patterson tenía 75 años, una viuda que había vivido al lado durante 8 años. Habíamos intercambiado amabilidades por encima de la valla y nos habíamos prestado tazas de azúcar, pero nunca había tenido tiempo para una amistad real. Siempre había algo que James necesitaba, alguna obligación familiar que tenía prioridad sobre mis propias conexiones sociales. «Entra, Eleanor. Es muy amable de tu parte». Eleanor entró en mi cocina e inmediatamente notó lo que yo misma estaba empezando a ver: lo hermosa que era realmente mi casa, cuando no era solo un área de preparación para las visitas de otras personas. «Siempre he admirado tu cocina», dijo Eleanor, colocando la cazuela en mi encimera. «La forma en que la luz de la mañana entra por esa ventana es simplemente encantadora. ¿Y estas ollas de cobre, son antigüedades?» Miré mi cocina con nuevos ojos. Las ollas de cobre habían sido de mi madre, compradas una pieza a la vez durante la época de la Depresión, cuando cada compra se consideraba cuidadosamente. La isla de bloques de carnicería en el centro era algo que mi difunto esposo y yo habíamos ahorrado durante más de 2 años para comprar. El jardín de hierbas visible a través de mi ventana era mi creación, cuidada a través de temporadas de cuidadosa atención. «Eran de mi madre», dije, pasando los dedos por la superficie de cobre desgastada. «Realmente no las he mirado en años. A veces dejamos de ver la belleza que nos rodea cuando estamos demasiado ocupados cuidando a todos los demás», dijo Eleanor suavemente. Nos sentamos juntas a tomar café y a comer el pan de plátano casero de Eleanor, la primera vez que me servían comida en mi propia casa en más tiempo del que podía recordar. Eleanor me contó sobre su club de lectura, su clase de pintura con acuarela, su trabajo voluntario en el refugio de animales. «No tenía idea de que estuvieras tan ocupada», dije,
realmente asombrada. Tu vida suena maravillosa. Lo es ahora, sonrió Eleanor. Pero no siempre lo fue. Después de que Robert murió, pasé 3 años sin hacer nada más que lamentarme y dejar que mis hijos manejaran todos los aspectos de mi vida. Tenían buenas intenciones, pero estaban tan preocupados porque estuviera sola, que programaron cada minuto de mi día. Me sentí como una niña otra vez, constantemente supervisada. Mi taza de café se detuvo a medio camino de mis labios. ¿Qué cambió? Me di cuenta de que estar solo y estar solo son 2 cosas muy diferentes. Estaba más sola viviendo de acuerdo con el horario de todos los demás de lo que estoy ahora viviendo de acuerdo con el mío. Esa tarde, después de que Eleanor se fue con la promesa de presentarme a su club de lectura, hice algo que no había hecho en 20 años. Me di de baja de mi propia vida. Desconecté mi teléfono fijo. Apagué mi teléfono celular. Cerré con llave mis puertas y pasé toda la tarde sin hacer absolutamente nada productivo. Me di un baño de verdad, con burbujas y velas. No las duchas rápidas que había estado tomando durante años para ahorrar tiempo para cosas más importantes. Leí 3 capítulos de una novela que había empezado hace 6 meses, pero que nunca había tenido tiempo de terminar. Dormí una siesta en el sofá de mi sala de estar sin poner una alarma. Cuando me desperté al atardecer, me sentí más descansada que en años. Esa noche, pedí comida china para llevar, algo que siempre había considerado un gasto innecesario cuando podía cocinar de manera más económica en casa. Cuando llegó el repartidor, un joven llamado David con ojos amables y una cálida sonrisa, me vi invitándolo a quedarse a tomar el té. «Normalmente no hago esto», dijo David, aceptando mi oferta con sorpresa. «Pero me recuerdas a mi abuela. Siempre decía que las mejores conversaciones ocurren con tazas de té inesperadas». David tenía 26 años. Estaba cursando estudios de posgrado en trabajo social y ayudaba a pagar su educación entregando comida por las noches. Me contó sobre sus estudios, sus sueños de abrir un centro comunitario para personas mayores que necesitaban más conexión social. «El aislamiento es lo peor», explicó, aceptando una segunda taza de mi Earl Grey. «No las limitaciones físicas ni siquiera las dificultades financieras. Es sentirse invisible, como si la sociedad hubiera decidido que tu vida útil ha terminado. Invisible». La palabra resonó en mi pecho como una campana. «Creo que he sido invisible durante mucho tiempo», admití. «Pero apenas me estoy dando cuenta». A la mañana siguiente, hice algo que habría sido impensable una semana antes. Fui de compras para mí. No comestibles para las cenas familiares, ni regalos para los cumpleaños de los nietos, sino compras reales para mi propio placer. En Palacio de Hierro, me probé ropa de colores que había olvidado que me gustaban. Un suave suéter lavanda que resaltaba la plata en mi cabello. Unos jeans que me sentaban bien y me hacían sentir contemporánea en lugar de anciana. Una bufanda de seda en tonos azules que me recordaba el lago de Chapala en las mañanas de verano. La dependienta, una mujer llamada Carmen, que quizás tenía 45 años, me trató con respeto y atención genuinos. «Ese color te sienta absolutamente impresionante», dijo Carmen, ajustando la bufanda alrededor de mis hombros. «Tienes una estructura ósea tan hermosa. Este estilo es perfecto». ¿Cuándo fue la última vez que alguien había elogiado mi apariencia? No podía recordarlo. Compré el suéter, los jeans y la bufanda, gastando dinero en mí misma sin calcular si podía permitírmelo, sin preguntarme si el dinero sería mejor guardado para la próxima emergencia de James. En el mostrador de cosméticos, me permití mimarme con un cambio de imagen, algo que siempre había pensado que era frívolo y vanidoso. Pero al ver mi reflejo transformarse bajo las suaves manos de la maquilladora, vi algo que había olvidado que existía: mi propia belleza. «Tienes unos ojos preciosos», dijo la artista, aplicando rímel con cuidadosa precisión. «Esta sombra de ojos plateada los hace parecer estrellas». Me miré en el espejo, y no vi a la mujer cansada e invisible en la que me había convertido, sino atisbos de la persona que había sido antes de definirme por completo a través del servicio a los demás. Esa noche, llamé a Harold Brennan, con una decisión que me sorprendió incluso a mí. «Quiero vender la casa», le dije a mi abogado, «no porque James quiera que lo haga, sino porque yo quiero».
Quiero vivir en un lugar más pequeño, en un lugar elegido para mí en lugar de para obligaciones familiares. ¿Estás segura de esto, Margaret? Es una gran decisión. Estoy segura. Por primera vez en años, estoy completamente segura de algo. La mañana del sábado trajo un visitante inesperado. Mi nieta Emma, de 8 años, montando en bicicleta en mi entrada, aparentemente sin supervisión. Abrí mi puerta para encontrar a Emma sentada en los escalones de mi entrada, con su pequeño rostro serio por el peso de una misión que se había asignado a sí misma. Abuela, vine a preguntarte algo importante. ¿Dónde están tus padres, cariño? Papá cree que estoy en la práctica de fútbol, pero le dije al entrenador Miguel que me dolía el estómago. Vine en bicicleta porque necesito saber algo. La franqueza de Emma me recordó a mí misma a esa edad, antes de que aprendiera a hacerme más pequeña para acomodar la comodidad de otras personas. ¿Qué necesitas saber? ¿Estás realmente enfadada con nosotros para siempre? Porque mamá dice que sí, pero papá dice que se te pasará. Y no entiendo por qué todos están tristes todo el tiempo ahora. Me arrodillé a la altura de los ojos de Emma, con el corazón roto por esta niña inocente atrapada en medio de la disfunción adulta. No estoy enfadada contigo, Emma. Nunca podría estar enfadada contigo ni con tu hermano. No hiciste nada malo. Entonces, ¿por qué no podemos volver a la normalidad? ¿Por qué ya no podemos tener cenas dominicales? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros, y me di cuenta de que le debía a esta niña honestidad, incluso si los adultos en su vida no eran capaces de darla. A veces, cariño, las personas necesitan hacer cambios para ser felices y saludables. Eso no significa que dejen de amarse, solo significa que necesitan amarse de manera diferente. Emma consideró esto con la seriedad de una persona pequeña tratando de entender un mundo complicado. ¿Eres más feliz ahora, abuela? La pregunta me sorprendió con su perspicacia. Pensé en la semana anterior, las mañanas tranquilas, la ropa nueva, la libertad de tomar decisiones sin considerar primero las necesidades de todos los demás. Sí, dije honestamente. Creo que sí. Entonces supongo que eso es bueno, dijo Emma, aunque todavía parecía confundida. Papá dice que eres egoísta, pero no pareces egoísta. Pareces más ligera, más ligera. De la boca de un niño vino la sabiduría que los adultos habían pasado por alto por completo. ¿Me seguirás queriendo si sigo siendo más ligera?, pregunté. Emma me abrazó con sus pequeños brazos con un afecto feroz. Te querré pase lo que pase, abuela. Incluso si eres diferente ahora. Tal vez, especialmente si eres diferente ahora. Después de que Emma se fue, insistí en llamar a James para avisarle dónde estaba su hija, una conversación que implicó muchos gritos de su parte. Me quedé de pie en mi entrada y miré mi casa con nuevos ojos. Esta hermosa casa que había albergado a 3 generaciones de mi familia haría feliz a otra persona, y yo tomaría las ganancias y construiría una nueva vida, una vida elegida deliberadamente. Una vida diseñada para la alegría en lugar de para la obligación. Por primera vez en décadas, estaba emocionada por mi futuro, y lo iba a reclamar con ambas manos. El letrero de venta se colocó un martes por la mañana, plantado en mi jardín delantero como una declaración de independencia. Observé desde la ventana de mi cocina cómo la agente inmobiliaria, una mujer competente llamada Sarah Chen, lo colocaba perfectamente entre el árbol de arce y los rosales que había cuidado durante 20 años. En 3 horas, mi teléfono estaba sonando. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? La voz de James explotó a través del receptor antes de que pudiera siquiera decir hola. Acabo de pasar por la casa y vi un letrero de venta en el jardín. ¿Has perdido por completo la cabeza? Aparté el teléfono de mi oído, sus gritos distorsionados por la rabia y el pánico. Cuando hizo una pausa para respirar, hablé con calma. Estoy vendiendo mi casa, James. No necesito tu permiso. ¿Cómo si no? Esta es una decisión familiar. Esta casa ha sido de nuestra familia durante 23 años. No puedes simplemente... Es mi casa. Lo interrumpí con voz firme. Mi nombre está en la escritura. Es mi decisión. Necesitamos reunirnos. Ahora mismo. Esto es una locura. No. La única palabra quedó suspendida en el aire como una puerta que se cierra de golpe. En 48 años de ser la madre de James,
Nunca había dicho simplemente no a una demanda de mi atención inmediata. ¿No? Farfulló James. ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir que no quiero reunirme contigo ahora mismo. Estoy ocupada. Era verdad. Estaba ocupada. Ocupada leyendo el contrato de bienes raíces. Ocupada planeando mi nueva vida. Ocupada aprendiendo lo que se sentía al priorizar mis propias necesidades. Pero más que eso, estaba ocupada siendo alguien que decía no cuando quería decir no. ¿Ocupada haciendo qué? No tienes trabajo, no tienes ninguna responsabilidad, excepto... Colgué el teléfono. Durante 30 segundos, me senté en el silencio de mi cocina, con el corazón latiendo con la audacia de lo que acababa de hacer. Luego sonreí. Realmente sonreí. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. El jueves por la noche, había recibido 17 llamadas telefónicas, 12 mensajes de texto y 6 mensajes de voz de varios miembros de la familia. Claire intentó una suave manipulación. Margaret, solo estamos preocupados porque tomes una decisión tan grande tan rápido. James alternó entre la rabia y la falsa contrición. Mamá, sé que cometí errores, pero estás castigando a toda la familia por algo que podemos solucionar. Incluso la suegra de James, Patricia, a quien apenas conocía, llamó para expresar su preocupación por las decisiones apresuradas tomadas en estados emocionales. No escuché ninguno de los mensajes de voz por completo. Había escuchado variaciones de estos mismos temas manipuladores durante años. El viernes trajo una nueva escalada, una solicitud de reunión familiar. No una exigencia esta vez, sino una invitación formal, escrita, entregada por mensajero en mi puerta. Margaret. Comenzaba la carta con la precisa letra de Claire. Solicitamos una reunión familiar para discutir la situación de la casa y aclarar los malentendidos que han creado tensión entre nosotros. Te amamos y queremos trabajar juntos para encontrar una solución que haga felices a todos. Estaremos en tu casa el domingo a las 2 p.m. para hablar de esto como la familia amorosa que somos. La presunción era asombrosa. Habían programado una reunión en mi casa, anunciado su hora de llegada y enmarcado su manipulación como amor. Vendrían estuviera yo de acuerdo o no. Pasé el sábado preparándome, pero no de la manera que esperaban. Llamé a Harold Brennan y le pedí que estuviera presente durante la reunión. Reuní toda la documentación del fraude financiero de James, organizándola en carpetas ordenadas. Preparé una declaración, no emocional, no acusatoria, sino clara y definitiva. Lo más importante, llamé a Sarah Chen y acepté la oferta que había llegado el viernes por la noche. Precio de venta completo, trato en efectivo, cierre en 2 semanas. El domingo a la 1:45 p.m., observé desde la ventana de mi sala de estar cómo 3 coches se detenían en mi entrada. James y Claire llegaron primero, con sus rostros sombríos de determinación. Patricia, la madre de Claire, salió del segundo coche con la expresión de alguien preparado para mediar en una disputa entre seres inferiores. El tercer coche contenía al hermano menor de James, Mark, y a su esposa Jennifer, que volaban desde Minneapolis específicamente para esta intervención. Habían movilizado a toda la familia extendida para presionar a una mujer de 72 años a la sumisión. Harold Brennan llegó exactamente a las 2 p.m., y su presencia cambió inmediatamente la atmósfera de confrontación familiar a procedimiento legal. Lo presenté simplemente como mi abogado, observando cómo el color se desvanecía del rostro de James cuando las implicaciones se hundieron. Nos reunimos en mi sala de estar. El espacio de repente se sintió demasiado pequeño para tanta tensión y hostilidad. James se colocó en la silla que solía ser de su padre, un juego de poder que no pasé por alto. Claire se sentó a su lado, con su tableta lista para tomar notas como si se tratara de una negociación comercial. Los demás se acomodaron estratégicamente alrededor de la habitación. Me senté frente a ellos, con Harold a mi lado, sintiéndome extrañamente tranquila en medio de su pánico apenas contenido. «Mamá», comenzó James, con la voz cuidadosamente modulada para sonar razonable y preocupado. «Estamos aquí porque te amamos y nos preocupan las decisiones que estás tomando. Vender la casa es un gran paso que nos afecta a todos, y creemos que estás actuando emocionalmente en lugar de racionalmente. La casa se vendió ayer,
dije en voz baja. La habitación estalló. ¿Qué? James se puso de pie de un salto. Su cuidadosa compostura se hizo añicos por completo. No puedes. No lo hiciste. Esto es... Oferta en efectivo. Precio de venta completo. Cierre en 2 semanas. Continué con calma. Me mudaré a un condominio en la colonia Polanco que compré ayer por la tarde. La cara de Claire se puso blanca. Margaret, no puedes tomar decisiones tan importantes sin consultar a la familia. Deberíamos haber estado involucrados en la elección de dónde vives. ¿Por qué? La sencilla pregunta pareció dejarla perpleja. Claire miró a James en busca de apoyo, pero él estaba caminando de un lado a otro ahora, pasándose las manos por el pelo. «Porque somos tu familia», finalmente explotó Patricia. «Porque nos preocupamos por tu bienestar». Abrí la carpeta que Harold había preparado y saqué una sola hoja de papel. Este es un análisis financiero de mi relación con James durante los últimos 10 años. ¿Quieren que lo lea en voz alta? Mamá, no, comenzó James. $215,000 en préstamos y regalos que nunca fueron devueltos. Leí con firmeza. Un préstamo fraudulento contra mi propiedad sin mi conocimiento ni consentimiento. Múltiples instancias de manipulación financiera y coerción emocional. Mark, que había permanecido en silencio hasta ahora, pareció sorprendido. James, ¿de qué está hablando? Es complicado, dijo James rápidamente. ¿Hay malentendidos? No hay malentendidos, interrumpió Harold, con la voz que llevaba la autoridad de la documentación legal. Hay delitos. Fraude, falsificación y abuso financiero de ancianos. La palabra delitos golpeó la habitación como un golpe físico. Jennifer se inclinó hacia adelante, con la voz aguda por la nueva comprensión. James, ¿le robaste a tu madre? No robé nada. Estaba tratando de ayudarla a planificar el futuro. Tiene 72 años. Necesitaba orientación profesional. ¿Orientación profesional que implicaba falsificar su firma? Preguntó Harold suavemente. Observé cómo la dinámica de mi familia cambiaba en tiempo real. Mark y Jennifer miraban a James con creciente horror. Patricia estaba calculando cómo este escándalo podría afectar la reputación de su propia familia. Claire todavía estaba tratando de controlar la narrativa. Incluso si hubo algunas irregularidades financieras, dijo Claire desesperadamente. Eso no significa que Margaret deba aislarse de su familia. Podemos superar esto juntos. No me estoy aislando, dije. Me estoy protegiendo. Hay una diferencia. James dejó de pasear y se giró para mirarme directamente. Su máscara de sensatez finalmente se cayó por completo. Bien, gruñó. ¿Quieres ser una vieja amargada viviendo sola en un condominio estéril? Adelante. Pero no esperes que corramos cuando estés sola y asustada y te des cuenta de que necesitas a tu familia. La amenaza era clara. Cumple con nuestras exigencias o pierde el acceso a tus nietos. Me levanté lentamente, caminé hacia la repisa de mi chimenea y tomé una foto enmarcada, un retrato familiar de la Navidad pasada, donde yo estaba ligeramente detrás de todos los demás, sonriendo pero claramente periférica al grupo. La miré durante un largo rato, luego la coloqué boca abajo sobre mi mesa de centro. Necesito decirles algo a todos, dije, con la voz cada vez más fuerte con cada palabra. Durante 20 años he estado comprando su amor con dinero, tiempo y sacrificios. Me convencí de que, si solo daba lo suficiente, hacía lo suficiente, sufría lo suficiente en silencio, finalmente me verían como algo más que un recurso para explotar. Me giré para encarar a James directamente. Pero nunca me viste en absoluto, ¿verdad? Viste una cuenta bancaria. Viste cuidado infantil gratuito. Viste a alguien tan desesperada por la conexión familiar que aceptaría cualquier trato siempre que siguieran apareciendo. James abrió la boca para protestar, pero levanté la mano. He terminado, dije simplemente. He terminado de comprar amor que nunca estuvo realmente a la venta. He terminado de aceptar migajas y llamarlas festín. He terminado de hacerme más pequeña para que ustedes se sientan más grandes. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. Esta reunión ha terminado. Mi decisión es definitiva. Cualquiera que quiera una relación conmigo basada en el respeto mutuo y el afecto genuino sabe dónde encontrarme.
Cualquiera que solo quiera acceso a mi dinero y servicios, puede irse ahora y no volver. La habitación se quedó en un silencio atónito durante 30 segundos. Luego, James salió furiosamente hacia la puerta, con el rostro rojo de rabia. «Te arrepentirás de esto», siseó al pasarme. «Cuando estés sola en ese condominio sin familia, sin nietos, sin nadie que se preocupe por ti, recordarás este momento». Miré a mi hijo. Realmente lo miré. Y vi claramente por primera vez al hombre en que se había convertido. Con derecho, cruel, incapaz de un amor que no sirviera a sus propios intereses. «No me arrepentiré de elegir mi propia dignidad», dije en voz baja. «Pero creo que podrías arrepentirte de perderme». Uno por uno, se marcharon. Claire intentó una última manipulación en la puerta. «Margaret, piensa en lo que le estás haciendo a Emma y a Michael. Te aman. Y yo los amo», respondí. «Por eso no les voy a enseñar que amar significa aceptar el abuso». Después de que se fueron, Harold y yo nos sentamos en mi sala de estar, rodeados por los ecos de años de dolor acumulado finalmente expresados. «¿Cómo te sientes?», preguntó Harold amablemente. Consideré seriamente la pregunta. Me sentí vacía, pero no hueca, triste, pero no derrotada, libre, pero no imprudente. «Me siento yo misma de nuevo», dije finalmente. «Por primera vez en 20 años, me siento yo misma». Afuera, el otoño se estaba convirtiendo en invierno, y finalmente estaba lista para empezar a vivir. El condominio en la colonia Polanco no se parecía en nada a mi casa en la calle Maple, donde mi antigua casa se había llenado con 40 años de recuerdos acumulados, algunos hermosos, muchos dolorosos. Este espacio era limpio, moderno y completamente mío. Ventanas de piso a techo miraban hacia el este, hacia el lago de Chapala, inundando la zona de estar de planta abierta con luz de la mañana, que parecía prometer nuevos comienzos con cada amanecer. Me quedé de pie en mi sala de estar vacía el día de la mudanza, sosteniendo una taza de café y observando al sol pintar senderos plateados sobre la superficie del lago. Por primera vez en décadas, no estaba calculando cuánto me estaba costando este momento de paz en términos de obligaciones con los demás. Simplemente estaba presente, simplemente agradecida, simplemente libre. Los mudanceros habían terminado de desempacar mis posesiones cuidadosamente seleccionadas. Solo las cosas que me traían alegría o servían a mi vida actual. El resto lo había donado a la caridad, observando cómo camiones tras camiones se llevaban los escombros acumulados de una vida vivida, al servicio de personas que nunca habían valorado verdaderamente mi generosidad. Eleanor Patterson me había ayudado a clasificar todo, trayendo la sabiduría de alguien que había hecho su propia transición de cuidadora familiar a mujer independiente. «Conserva las cosas que te hacen sonreír cuando las miras», me aconsejó Eleanor, sosteniendo un jarrón de cerámica que había hecho en una clase de cerámica hace 20 años, pero que nunca había exhibido porque James una vez lo había llamado aficionado. «Todo lo demás solo está ocupando un espacio que podrías usar para una nueva alegría». El jarrón de cerámica ahora estaba en el alféizar de mi ventana de la cocina, sosteniendo girasoles frescos del mercado de agricultores de la colonia Polanco, las primeras flores que había comprado para mí en más tiempo del que podía recordar. 3 semanas después de mi nueva vida, hice algo que habría sido impensable en mi antigua existencia. Me inscribí en una clase de arte en el Centro Cultural de México. Pintura de acuarela los martes por la mañana, impartida por una mujer amable llamada Rosa, que trataba a sus estudiantes de 72 años con el mismo respeto que mostraba a los participantes más jóvenes. «El arte no se trata de crear obras maestras», explicó Rosa durante mi primera clase, guiando mi mano mientras trabajábamos en técnicas básicas de pinceladas. «Se trata de darte permiso para crear algo que no existía antes de que decidieras hacerlo. Permiso para crear». Había pasado tantos años concentrada en mantener, apoyar y facilitar las creaciones de otras personas que había olvidado que era capaz de traer algo nuevo al mundo. Mi primera pintura fue terrible. Un paisaje tembloroso que parecía más un dibujo con los dedos de un niño que algo parecido a la escena frente al lago que había intentado. Pero cuando retrocedí y la miré, sentí algo que no había experimentado en años,
orgullo por algo que era enteramente mío. La clase de arte condujo a otros descubrimientos. Citas para tomar café con Rosa después de clase, donde hablábamos de libros, viajes e ideas que no tenían nada que ver con las obligaciones familiares. Invitaciones a almorzar de otros compañeros de clase, que me veían como una persona interesante que valía la pena conocer, no solo como la madre o la abuela de alguien. Me uní al club de lectura de Eleanor, sumergiéndome en novelas que siempre había tenido la intención de leer, pero que nunca tuve tiempo. Las discusiones mensuales eran apasionadas y reflexivas, que abarcaban desde Jane Austen hasta la ficción contemporánea, desde biografías históricas hasta colecciones de poesía que me hacían ver el lenguaje de nuevas maneras. Nunca me di cuenta de cuánto extrañaba tener opiniones sobre cosas que no involucraban las necesidades de otras personas. Confesé al club de lectura un jueves por la noche, mientras discutíamos una novela sobre una mujer que se redescubría a sí misma después del divorcio. Nos perdemos gradualmente, dijo Diana, una maestra jubilada que se había unido al grupo después de la muerte de su esposo. Primero somos hijas que intentan complacer a nuestros padres, luego esposas que intentan apoyar a nuestros maridos, luego madres que intentan criar a nuestros hijos. En algún lugar de todo ese intento, olvidamos que éramos personas antes de convertirnos en roles. Esa conversación se quedó conmigo mientras caminaba a casa por la colonia Polanco, pasando junto a parejas tomadas de la mano y familias jugando en los parques, pasando junto a la vida que solía creer que quería, pero que ahora reconocía como una trampa que había confundido con amor. Mi teléfono había estado en silencio durante semanas. Ni solicitudes de niñera de emergencia, ni crisis financieras que solo yo pudiera resolver, ni dramas familiares que requirieran mi intervención inmediata. El silencio fue difícil al principio. Me había condicionado a creer que ser necesitada era lo mismo que ser amada. Pero gradualmente, la tranquilidad se había vuelto pacífica en lugar de solitaria. Un jueves por la tarde de noviembre, estaba experimentando con una nueva receta de pan, algo que había visto en una revista de cocina y quería probar simplemente porque parecía interesante cuando sonó el timbre. A través de la mirilla, vi a Emma de pie en el pasillo, ya no la niña segura que había montado en bicicleta hasta mi casa semanas atrás, sino una niña pequeña que parecía insegura y un poco asustada. Abrí la puerta de inmediato. «Emma, cariño, ¿cómo llegaste aquí?» «Tomé el camión», dijo Emma, con su voz de 8 años tratando de sonar más segura de lo que se sentía. «Busqué tu dirección en Google y descubrí qué camión tomar. Le dije a mamá que iba a casa de Sara después de la escuela». Mi corazón se encogió de preocupación y orgullo a partes iguales. Preocupación por mi nieta viajando sola por la ciudad, y orgullo por la inteligencia y la determinación que le había tomado encontrarme. ¿Sabe tu madre dónde estás realmente? Emma negó con la cabeza. Luego rompió a llorar. Te extraño, abuela. Todos en casa están tristes y enfadados todo el tiempo. Y nadie me dice por qué ya no podemos verte. Papá dice que elegiste extraños sobre tu familia, pero eso no tiene sentido porque no eres mala y nunca has elegido extraños sobre nada. Me arrodillé y atraje a Emma hacia mis brazos, sintiendo la familiar oleada de amor protector que no tenía nada que ver con la manipulación o la obligación y todo que ver con el afecto genuino. Oh, cariño, yo también te extraño, más de lo que sabes. Entonces, ¿por qué no podemos volver a la normalidad? ¿Por qué no podemos tener cenas dominicales y noches de cine y todo lo bueno? Llevé a Emma a mi sala de estar, acomodándonos a ambas en el sofá que daba al lago. La luz de la tarde era dorada y suave, creando el tipo de atmósfera que hacía que las conversaciones difíciles se sintieran menos duras. Emma, ¿qué sabes sobre el respeto? ¿Cómo decir por favor y gracias? Eso es parte de ello. Pero es más que eso. Respeto significa tratar a alguien como si sus sentimientos importaran, como si sus decisiones fueran importantes, como si fueran una persona real y no solo alguien que existe para hacer cosas por ti. Emma asintió seriamente, siguiendo la lógica incluso si no entendía todas las implicaciones. Durante mucho tiempo, algunas personas de nuestra familia olvidaron respetarme.
Olvidaron que tengo sentimientos y necesidades y sueños, al igual que ellos. Empezaron a tratarme como si solo fuera importante cuando necesitaban algo de mí. Eso no es justo, dijo Emma con la indignación de una niña que entendía instintivamente la justicia. No, no fue justo. Así que tuve que hacer algunos cambios para protegerme y demostrarles que merezco un mejor trato. Pero yo siempre te respeté, abuela. Y Michael también. ¿Por qué nos están castigando por lo que los adultos hicieron mal? La pregunta me perforó el corazón, porque contenía una verdad que había estado tratando de no afrontar. Mis decisiones habían tenido consecuencias para personas inocentes que no merecían ser atrapadas en el fuego cruzado de la disfunción adulta. No te están castigando, cariño. Pero a veces, cuando los adultos toman malas decisiones, afecta a todos los que los rodean, incluso a las personas que no hicieron nada malo. Nos sentamos en silencio por un momento, observando el tráfico del lago, algunos veleros de final de temporada y el ocasional taxi acuático que transportaba pasajeros entre los puertos. Abuela, ¿puedo preguntarte algo que podría ser grosero? Puedes preguntarme lo que quieras. ¿Eres más feliz ahora? La pregunta fue tan directa, tan perspicaz, que tuve que tomarme un momento para considerar mi respuesta con honestidad. Sí, dije finalmente, soy más feliz. No porque quisiera lastimar a nadie, sino porque finalmente me estoy cuidando de la forma en que siempre cuidé a todos los demás. Bien, dijo Emma con la decisión de la infancia. Me preocupaba que estuvieras triste y sola, pero pareces, no sé, como si fueras más tú que antes. Más tú que antes. De la boca de una niña de 8 años vino la sabiduría que los miembros adultos de la familia habían pasado por alto por completo. Llamé a Claire para avisarle dónde estaba Emma. Una conversación que implicó lágrimas, amenazas y acusaciones, pero también una admisión a regañadientes de que Emma estaba a salvo y que la llevarían a casa en 1 hora. Antes de irnos, Emma miró a mi nuevo hogar con obvia aprobación. Me gusta aquí, abuela. Se siente tranquilo. Y me gusta cómo lo decoraste. Parece que eres tú en lugar de parecer lo que crees que otras personas quieren. Esa noche, después de llevar a Emma a casa y soportar una tensa conversación con Claire sobre contacto inapropiado y socavamiento de la autoridad parental, me senté en mi sala de estar y traté de procesar los acontecimientos del día. Extrañaba terriblemente a mis nietos. Extrañaba las partes inocentes de la vida familiar que no tenían nada que ver con la dinámica tóxica de la que finalmente había escapado. Pero también entendí que protegerme a mí misma tenía que ser una prioridad, incluso cuando esa protección tenía un costo. Cogí mi teléfono e hice algo que había estado considerando durante semanas. Llamé a David, el joven repartidor que había compartido té y conversación conmigo esa primera semana de libertad. «Margaret, ¿está todo bien?» «Estoy bien, David. Me preguntaba si te gustaría cenar algún día. Nada romántico», agregué rápidamente. «Solo amistad. Me di cuenta de que no tengo muchos amigos de mi edad, y disfruté hablando contigo. Me encantaría», dijo David, y pude oír la sonrisa en su voz. «De hecho, me preguntaba si estarías interesada en ser voluntaria en el centro comunitario del que te hablé. Estamos empezando un programa de tutoría donde las personas mayores ayudan a las personas más jóvenes a afrontar las transiciones de la vida. Pensé que podrías ser perfecta para ello. Tutoría. Ayudar a otros a afrontar las transiciones de la vida. Después de décadas de haber sido aprovechada, la idea de elegir ayudar a personas que apreciarían y respetarían mi contribución se sintió como otro paso hacia la recuperación de mi propósito en mis propios términos. Estaría muy interesada en eso, dije. Esa noche, me quedé dormida con el sonido de las suaves olas del lago de Chapala contra la orilla, y por primera vez en meses, soñé con el futuro en lugar de lamentar el pasado. No solo estaba sobreviviendo a mi liberación, estaba prosperando en ella. 6 meses después, estaba de pie en el centro comunitario del que David me había hablado, observando a 23 mujeres de varias edades sentadas en círculo, compartiendo historias que podrían haber sido capítulos de mi propia vida. El grupo de apoyo Segundo Capítulo se había convertido en mi proyecto de pasión, una reunión semanal para mujeres que estaban aprendiendo a reconstruir sus vidas después de dar demasiado de sí mismas.
Pasé 30 años asegurándome de que todos los demás fueran felices, dijo Linda, una mujer de 58 años cuyos hijos adultos habían agotado sus ahorros para la jubilación a través de una serie de emergencias. Olvidé que también tenía derecho a ser feliz. Asentí con el entendimiento de alguien que había caminado por el mismo camino. Estas mujeres venían a mí no porque tuviera todas las respuestas, sino porque había sobrevivido a las preguntas que parecían imposibles de afrontar. La parte más difícil, dije, compartiendo mi propia experiencia con el grupo, no fue establecer los límites, fue aprender que merecía tener límites. Durante décadas, creí que amar significaba nunca decir no, nunca anteponer mis propios intereses, nunca pedir nada a cambio. Una mujer más joven llamada Ashley, recién divorciada y luchando con la manipulación de su exmarido en torno a la custodia, levantó la mano tentativamente. ¿Cómo sabes si estás siendo egoísta o si te estás cuidando a ti misma? Era una pregunta que escuchaba a menudo, el miedo que me había mantenido atrapada durante tantos años. Las personas egoístas toman de los demás para beneficiarse a sí mismas, respondí con suavidad. El autocuidado significa cuidarte a ti misma para que puedas presentarte auténticamente a las personas que realmente importan. La diferencia es que una agota a los demás, mientras que la otra te repone. Después de la sesión del grupo, caminé por el sendero del malecón que se había convertido en mi ritual vespertino. El aire primaveral era fresco y lleno de promesas de renovación, con flores de cerezo formando nubes rosas a lo largo de la costa. Había estado viviendo mi nueva vida durante casi un año, y las estaciones se habían convertido en marcadores de curación en lugar de solo el paso del tiempo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Rosa. ¿Café mañana? Encontré una nueva galería que quiero mostrarte. Las amistades reales, basadas en el interés y el respeto mutuos, todavía me parecían milagrosas después de tantos años de relaciones transaccionales. Al llegar a la curva cerca del muelle de la marina, vi una pequeña figura familiar sentada en un banco, alimentando a las palomas con una bolsa de migas de pan. Emma, ahora con 9 años, y de alguna manera incluso más perspicaz que antes. ¿Cómo sabías que estaría aquí?, pregunté, sentándome junto a mi nieta. Recordé que dijiste que caminas por aquí todas las noches. He venido aquí después de la escuela durante 3 días, esperando verte. La voz de Emma transmitía una madurez que me hacía doler el corazón de orgullo y tristeza. Mamá no sabe que estoy aquí, Emma. Lo sé, lo sé. No se supone que te busque, pero tenía que decirte algo importante. Esperé, entendiendo que Emma necesitaba decir lo que la había impulsado a buscar estas reuniones secretas. Michael y yo estamos bien, dijo Emma seriamente. Quiero decir, la casa todavía es rara y triste, pero estamos bien. Quería que lo supieras porque creo que te preocupas por nosotros. Era cierto. Me preocupaba constantemente por mis nietos, atrapados entre la disfunción de sus padres y su propia inocencia. Pero también quería decirte que tenías razón al irte, continuó Emma, con su voz de 9 años transmitiendo una convicción que la mayoría de los adultos nunca lograban. Ahora entiendo por qué te tenías que ir. Papá es malo contigo de la misma manera que Tyler Morrison es malo con los niños de la escuela. Les quita el dinero para el almuerzo y luego actúa como si debieran estar agradecidos de que no les quitara más. La analogía era tan precisa que me dejó sin aliento. No quiero crecer pensando que eso es lo que parece el amor, dijo Emma, arrojando otro puñado de migas de pan a las palomas. Así que me alegro de que me hayas mostrado algo diferente. Sentí lágrimas resbalando por mis mejillas. No lágrimas de tristeza, sino de abrumadora gratitud por esta sabia niña que entendía conceptos que eludían a los adultos que la rodeaban. Te amo, Emma, más de lo que jamás sabrás. Yo también te amo, abuela, y cuando sea mayor y pueda tomar mis propias decisiones sobre con quién pasar tiempo, te elegiré a ti, porque eres el tipo de persona que se elige a sí misma, y ese es el tipo de persona que quiero ser. Nos sentamos juntas observando cómo el sol pintaba el lago con tonos dorados y rosados, 2 generaciones de mujeres fuertes aprendiendo a valorarse en un mundo que les había enseñado a desaparecer. Una semana después, recibí una llamada telefónica que me sorprendió. No de James o Claire,
sino de Mark, el hermano menor de James que había presenciado la confrontación familiar meses antes. Margaret, te debo una disculpa, dijo Mark sin preámbulos. Jennifer y yo hemos estado hablando de lo que pasó el otoño pasado, y nos damos cuenta de que deberíamos haber hablado antes. El comportamiento de James fue inexcusable, y deberíamos haberte apoyado en lugar de simplemente estar allí sentados. Agradecí la disculpa, aunque ya no necesitaba la validación de la familia de James para saber que había tomado la decisión correcta. Jennifer quiere invitarte a cenar la próxima vez que estés en Minneapolis, continuó Mark. Sin agenda, sin drama familiar, solo una cena entre personas que se respetan. Respeto. La palabra que se había convertido en mi estrella polar. Me gustaría, dije con honestidad. Esa misma semana trajo otro contacto inesperado. Una llamada de la madre de Claire, Patricia, que había participado en la desastrosa intervención familiar. Margaret, te debo una explicación, dijo Patricia, con su voz transmitiendo una humildad desconocida. Fui a esa reunión a tu casa porque Claire me pidió que la ayudara a convencerte de que vendieras la casa y te mudaras a un lugar más manejable. Ella y James me habían estado diciendo que te estabas confundiendo y tomando malas decisiones. Escuché sin interrumpir, curiosa por esta tardía revelación. Pero después de ver cómo te trataron ese día, y después de enterarme de las irregularidades financieras de James, me di cuenta de que me habían engañado. No estabas confundida en absoluto. Finalmente estabas pensando con claridad. Patricia hizo una pausa, pareciendo reunir el coraje para lo que venía a continuación. Quería que supieras que Claire está en terapia ahora. Terapia individual, no terapia de pareja. Está empezando a entender cómo facilitó el comportamiento de James hacia ti. No excusa nada, pero pensé que deberías saber que tus acciones tuvieron consecuencias más allá de simplemente protegerte a ti misma. Consecuencias más allá de protegerme a mí misma. Nunca había considerado que mi liberación pudiera inspirar a otros a examinar sus propias relaciones y elecciones. 3 semanas después, mi vida dio otro giro inesperado. Estaba en el mercado de agricultores, seleccionando verduras para una cena que estaba organizando para mi club de lectura, cuando escuché una voz familiar detrás de mí. ¿Margaret? ¿Margaret Henderson? Me giré para encontrar a la doctora Williams, mi antigua supervisora del Hospital de la Piedad, que parecía mayor, pero aún conservaba el aire de autoridad competente que recordaba de mis días de enfermería. «Margaret, supe por el boca a boca que te habías mudado a la ciudad. ¿Cómo estás disfrutando la jubilación?» Charlamos unos minutos sobre mi nueva vida, mi trabajo de voluntariado, mis clases de arte. La doctora Williams escuchó con la atención de alguien genuinamente interesada en mis respuestas. «Tengo una propuesta para usted», dijo finalmente la doctora Williams. «Estamos comenzando un nuevo programa en el hospital. Asesoramiento de pares para familiares que lidian con el abuso financiero de ancianos. Necesitamos a alguien que entienda la dinámica desde la experiencia personal, alguien que pueda ayudar a otras familias a navegar estas situaciones». Sentí un familiar aleteo de propósito, pero esta vez fue diferente. No se trataba de sacrificarme por los demás, sino de usar mi sabiduría, tan duramente ganada, para ayudar a las personas en situaciones que entendía íntimamente. Sería a tiempo parcial, completamente voluntario, y usted tendría control total sobre su horario y sus límites, continuó la doctora Williams. Necesitamos a alguien que sepa cómo ayudar a las personas a encontrar su propia fortaleza. Acepté de inmediato. En una cálida noche de finales de mayo, exactamente un año después de que me enfrentara por primera vez a James, organicé mi mayor cena hasta la fecha. La mesa de mi comedor, una pieza que había elegido específicamente para el entretenimiento, estaba puesta para 8. Eleanor y Rosa de mi clase de arte, David y su novia Sarah, Linda y Ashley del grupo de apoyo, y Mark y Jennifer, de visita desde Minneapolis. La conversación fluyó entre generaciones y orígenes, tocando libros y viajes, arte y justicia social, sueños aplazados y sueños que nacían. Me movía entre la cocina y el comedor, sirviendo la comida que había preparado porque disfrutaba cocinando, no porque nadie lo esperara de mí. «Esto es encantador, Margaret»,
dijo Jennifer, señalando la mesa puesta con la vajilla de mi abuela, pero dispuesta de una manera que resultaba festiva en lugar de formal. Se nota la alegría que pones en ello. Alegría. Sí, eso era exactamente. Después de que mis invitados se fueron, me senté en mi balcón con vista al lago, procesando la plenitud de mi nueva vida. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Emma. Feliz aniversario de elegirte a ti misma, abuela. Estoy orgullosa de ti. Le había dicho a Emma la fecha durante una de nuestras reuniones secretas, explicándola como el día en que decidí valorarme lo suficiente como para exigir un mejor trato. Deslicé las fotos de la noche, imágenes de risas genuinas, conversaciones significativas y conexión basada en el respeto mutuo en lugar de la obligación. Estas eran las relaciones que había pensado que eran imposibles. Profundas, auténticas, elegidas. Mi antigua vida se sentía como algo que le había sucedido a otra persona, una historia que podía recordar pero que ya no habitaba. Pensé en la mujer que se había parado en su cocina esa tarde de domingo, escuchando a James desestimar sus preocupaciones mientras raspaba la comida apenas tocada en el triturador de basura. Esa mujer se había estado desapareciendo pieza por pieza, año tras año, hasta que casi nada auténtico quedaba. Esta mujer, la que estaba sentada en un balcón que había elegido, rodeada de evidencia de una vida que había construido deliberadamente, era alguien que realmente me gustaba. Alguien que tenía opiniones y límites, intereses y sueños, amigos que valoraban sus pensamientos y buscaban su compañía. Mi reflexión se interrumpió por otro mensaje de texto, este de un número que no reconocía. Señora Henderson, soy Tyler Morrison de la clase de Emma. Ella me dijo que ayuda a la gente a aprender a respetarse a sí mismos. Mi mamá está pasando por algunas cosas con mi papá, y me pregunté si podría hablar con ella alguna vez. Sonreí, entendiendo que mi coraje para elegirme a mí misma había creado ondas mucho más allá de lo que había imaginado. Los niños estaban aprendiendo nuevas definiciones de amor y respeto. Los adultos estaban cuestionando relaciones que habían aceptado previamente como normales. Mi nieta estaba creciendo con un modelo de autoestima que le serviría a lo largo de su vida. Respondí por mensaje de texto. Me sentiría honrada de hablar con su madre. Que me llame cuando quiera. Mientras la luna salía sobre el lago de Chapala, arrojando senderos plateados sobre el agua que parecían conducir a infinitas posibilidades, sentí algo que nunca había experimentado antes. Completa satisfacción con mi propia compañía. Había aprendido la diferencia entre ser amada y ser utilizada. Había descubierto que el respeto no era negociable y que la amabilidad sin límites era en realidad crueldad hacia mí misma. Lo más importante, había demostrado que nunca era demasiado tarde para elegirse a uno mismo. ¿Alguna vez se ha encontrado en una situación en la que dio tanto de sí que olvidó quién era debajo de toda esa entrega? ¿Conoce a alguien que pueda necesitar escuchar mi historia? Si esta historia resonó con usted, por favor deje un comentario compartiendo sus pensamientos. Y si cree que este mensaje podría ayudar a alguien que está luchando por encontrar su propio valor, por favor, dele me gusta a este video y suscríbase al canal. A veces, las historias que más necesitamos escuchar son las que nos recuerdan que merecemos algo mejor. Mi historia no se trata solo de la liberación de una mujer. Se trata del coraje que todos necesitamos para elegirnos a nosotros mismos, incluso cuando esa elección tiene un costo. Porque al final, el precio de permanecer pequeños siempre es más alto que el precio de convertirnos en quienes estamos destinados a ser.